Nuestra delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú. Mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor. Eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor. Iremos al asunto acerca del arca. En un momento dado, David reacciona, piensa, medita. El arca había estado en la casa de Obed-Edom, trajo mucha bendición. Y David, después de pensar, meditar, y hubo todavía prosperidad en su vida, porque era un hombre que amaba a Dios. Y en 1 Crónicas 15:2 dice: entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Yahvé para que lleven el arca de Yahvé y le sirvan perpetuamente. Después de todo un análisis, después de toda una reflexión, después de todo un tiempo que él pasó la muerte de Usa, va al contenido de la palabra. Y en el contenido que encuentra, he encontrado que el arca debe ser llevada en hombros. Pese que la ley debía estar escrita para él debía hacer una copia, ¿se recuerda? Él debería leerla, él debería aplicarla, debería vivirla. Pero como rey se descuidó y llevó el arca en un carro nuevo, tirado por bueyes a la manera filistea. Y en la misericordia de Dios muere un solo hombre. Lo sorprendente es que muere un solo hombre. Deberían morir muchos por el descuido, la forma indebida de manejar el arca. Pero David encuentra el detalle y él dice, no, ya sé cómo manejar. La Biblia en Isaías 8:19 dice, no es correcto preguntar a quien no se debe. No es correcto que pregunten a divinos. No es correcto que consulten espíritus. En otra traducción dice, no es correcto buscar otros profetas y otras enseñanzas. A ver, vayamos lo que dice Isaías 8:19, nueva traducción viviente. Tal vez alguien les diga, preguntemos a los médiums y a los que consultan los espíritus de los muertos con sus susurros y balbuceos. Nos dirán qué debemos hacer, pero ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que los guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Y el verso 20, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. David descubre todo eso y dice, ¿cómo es posible? Y el profeta Isaías dice que nosotros consultemos algo que no vive, o en realidad a mediums, a palabra que no es Dios, o enseñanzas que no es Dios, si lo que nosotros debemos buscar es la instrucción del Señor. Deberíamos buscar las normas establecidas en su palabra para hacer lo correcto. Pero de alguna manera no se hizo esto y trajo las consecuencias. Pero la instrucción está dada. Busquen las instrucciones de Dios. Querido pastor, querido hermano, querido líder, busca las instrucciones del Señor y la enseñanza de Dios. Porque si contradices lo que Él enseña, puede traer problemas. Y el que hace eso está en completa oscuridad. Entonces David se conoce toda esta situación y lo que hemos dicho anteriormente, Él dice, ahora ya sé, el arca no tiene que ser llevada por carreta nueva, sino por los levitas en hombros, así como estamos viendo. Completamente tapado, sin que nadie lo vea. Entonces este hombre David, a mí dice que tenía conforme el corazón a Dios. No era un hombre que se rendía, no era un hombre como nosotros, perdón por englobarlos a todos, que cuando fallamos o nos equivocamos decimos basta, ya no más, estoy frustrado, no voy a seguir. No era un hombre así, que a pesar de los errores y las equivocaciones que había tenido, porque eran muchas, Dios, en un sentido, ¿por qué decía que era conforme al corazón de Dios? Enseguida lo vamos a ver la cita. Si pareciera, de alguna manera para mí o para usted, que había otros hombres mejores que él, Daniel, José, que no cayeron en el pecado que él cayó, perdón por lo que voy a decir, con Betsabé en adulterio, hizo matar a Urías. A pesar de todas esas situaciones, aún hubiera muerto un hombre, este hombre era un hombre buscador de la voluntad de Dios.
Y a pesar de todos sus errores, buscaba cómo agradar al Señor. No se rendía, no quedaba tendido. Y todos los salmos me hablan y me dicen: oh Dios mío, mi alma tiene sed de ti. Señor, ten misericordia. Él buscaba. Entonces no se derrumbó, no cayó, no se destrozó. Aunque hubo un momento fatal para él que se airó, pero busca la voluntad de Dios. Entonces cuando él se entera lo de Obed-Edom, para él es señal de que Dios estaba bendiciendo. Entonces él que decide: no tengo que trasladar el arca. Y cuando Dios le habla, es más para él. En 1 Crónicas 13:14, que dice: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Yahvé la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Obed-Edom tenía otra actitud, pero no se puede parecer a David. Pese que fue un maestro para David, David tiene una excelencia bien especial, es conforme al corazón de Dios. Porque cuando fallaba, se equivocaba, él no quedaba derrumbado, iba a Dios, siempre se arrepentía, siempre buscaba a Dios, como cualquier hombre. Perdón si digo esto, era un hombre que cometía errores, sujeto a pasiones, pero su virtud más grande, ¿cuál era? Volver al Señor, volver al Señor. Y cuando se entera de Obed-Edom, dice: es el tiempo, hay que ir. Y en 2 Samuel 6:12 dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Yahvé ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Entonces pero ¿qué lección quiero sacar ahí? Que este hombre aprende la lección y él restaura, o sea, vuelve al corazón de Dios. La primera vez no lo hizo, la primera vez fracasó, hubo muerte y eso estaba en su conciencia. Entonces nosotros en la vida diaria muchas veces cometemos errores, cometemos fallas, equivocaciones que pueden atentar contra nuestra conciencia. La conciencia es regenerada y lavada por la sangre de Cristo. Y dice que la conciencia no descansa hasta que logra su objetivo de volvernos al Señor. Y en este sentido, este hombre David ya no hace como la primera vez, encuentra. Y eso es algo que deberíamos nosotros emular, imitar, que cuando fallemos no nos tendamos, no caigamos, sino busquemos otra vez cómo puedo servir al Señor. Muchos podemos decir: no, este hombre falló, este hombre se equivocó. Pero ¿quién no aprendió a través de errores? ¿Quién no se equivocó alguna vez? ¿Quién no cometió errores hasta a veces garrafales en el ministerio? ¿Quién a veces no pasó momentos terribles? Pero esos errores, cuando uno vuelve a Dios, se convierten en experiencias, pero muy gratas, para continuar el camino de Dios y advertir a otros. Y este hombre, eso es lo que hizo. Cuando uno comete errores, a veces es el problema, ¿no? Tiende a decaer, tiende a frustrarse, tiende a no levantarse. Pero David no. Ahora, si hubo desconocimiento, si hubo negligencia, él lo recuperó. Y en esos 3 meses empezó a indagar la Biblia, empezó a ver y empezó a preparar un lugar para el arca. David aprendió del primer fracaso, pero ahora investigó cómo traer el arca de manera correcta. Por eso el libro de Juan, el capítulo 5, versículo 38, el Señor Jesús dice: ¿no? Y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí, que soy a quien el Padre le ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les da vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. En cambio, David no. Encontró en la Escritura al autor de la vida, encontró en la Escritura al Señor. No solamente fue para él ley, no solamente fue algo, no fue algo que cayó y se quedó acá. Fue un hombre que reaccionó, fue un hombre que se levantó y fue un hombre que continuó. Entonces, ¿qué hizo David? Había fracasado la primera vez, había traído muerte, y gracias a Dios por su misericordia, porque un solo hombre muere. Entonces, ¿qué hace David? Llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel y Semaías, Eliel, Aminadab, y les dijo: ¿ya? Vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Yahvé, el Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Antes no llamó a los sacerdotes, no les dijo venga, sino consultó a los príncipes y todos dijo: sí, estamos de acuerdo, hay que volver a traer el arca, ahí está la presencia de Dios. Entonces entre ellos dijeron: ¿cómo traemos? Lo traeremos en un carro tirado por bueyes, sacamos una fiesta, el Señor es rey. No consultó donde debía tener que consultar. Ahora en cambio no,
los busca a los coatitas, los busca a los padres de los levitas y les dice: ustedes tienen que trasladar el arca, porque la primera vez yo no lo hice así, ahora ya le he preparado un lugar, ya está todo listo. Verso 3: pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Yahvé nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Yahvé, el Dios de Israel. Cambia todo, que es todo, como le digo, todo opuesto, una antítesis a lo otro, porque en lo otro ni se santifican, pero que había emoción, que había buena intención, que había ganas de hacer la voluntad de Dios sin consultar su palabra. Entonces había todo lo bueno humanamente, todo lo bueno almáticamente hablando, todo lo que el alma quería entregar a Dios estaba bien, pero no consultaron a Dios. Y David les dice: ustedes no hicieron nada, ustedes no me dijeron que estaba mal, ¿ya? Entonces ahora santifícanse. La palabra es Kadash, de ahí viene Kadosh. Dios tiene que señalarlos, tienen que consagrarse, tienen que dedicarse y tienen que apartarse para esta obra. No solamente es hacerlo bien, sino hay que estar santificados. Y este es un detalle que a nosotros nos está diciendo. Yo puedo hacerlo bien, el ministerio puedo hacerlo bien, el ministerio de la danza puedo hacerlo bien, pero no solamente es hacerlo bien, sino hay que estar santificado. Entonces, una de las cosas que Dios estaba exigiendo, está bien, o sea, si tú pones empeño de hacer las cosas bien, está bien, pero no te olvides santificarse. Entonces les dijo a todos ellos: santifíquense. La primera vez lo hemos hecho así nomás, nos ha inundado la emoción, nos ha inundado las ganas de hacerlo bien, hemos explotado en entusiasmo, hemos preparado fiesta, hemos preparado todo, pero nos fue mal. Ahora no hagamos según los principios bíblicos. Y esa palabra santificar habla desde el verso 19 de Levítico capítulo 16, que dice: y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando un sacerdote era separado, cuando un sacerdote era señalado, dice que les rociaban la sangre 7 veces. ¿Y eso qué implicaba? Limpiarle toda su inmundicia. ¿Para qué? Para servirle al Señor. Entonces, si le estoy hablando esto, y la anterior vez decía, parece que esto no es tan fácil, pero lo que le estoy diciendo es que para servir al Señor, uno debería entregarse a Él. Ahora no estoy hablando de algo cargoso, de algo que tengo que caminar con mi cara seria. No, era ir a Jesús. Él nos iba a limpiar. La alegría, el gozo estaba en nuestras vidas. Pero eso de limpiarme me hacía ministrar mejor al Señor Jesús. En Éxodo 19:15, que dice: y le dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día y no toquéis mujer. Bueno, estoy hablando del concepto bíblico del Antiguo Testamento. Una forma que ellos tenían de santificarse era no tener relaciones sexuales ni con su esposa. ¿Por qué? Porque estaban separados totalmente para Dios. La Biblia en Corintios dice, no se niegue mutuamente, ¿ya? Ni el hombre ni la mujer, a menos que se dediquen para un tiempo de oración. Entonces, más o menos esa era la situación. Estaba diciendo, era una entrega a Dios. Entonces, eso me estaba diciendo a mí que inclusive mi vida íntima, mi vida sexual debería estar educada en las cosas del Señor. Leamos Éxodo 19:14. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Otra forma de santificarse era lavar sus vestidos. Apocalipsis dice: ¿quiénes son estos que están aquí? Dice, estos son los que han sido lavados por la sangre del Cordero, sus vestiduras han sido lavadas con la sangre y han vencido por medio del Cordero. Una manera de lavar nuestros vestidos es mediante la sangre de Jesús, porque un día vamos a presentarnos delante de Dios con vestidos de lino resplandeciente, las obras justas. Entonces el enemigo quiere ensuciar las vestiduras. Entonces por eso lo que Dios dice, hay que limpiar los vestidos. Otra, en Levítico 21:1-4, con un intervalo. Yahvé dijo a Moisés: habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, a menos que sea su pariente, pero no lo hagan, están sirviendo. Entonces, como le digo, era algo terrible, era algo que Dios demandaba a sus hijos. Si vas a servir, estos son los requisitos. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo. O sea, no eres común, no eres el común del pueblo, eres distinto.
no te puedes hacer inmundo. Tú estás ministrando las cosas del Señor, tú estás ejerciendo un oficio que Dios te ha dado, entonces no puedes ser común. Entonces estos hombres eran separados, señalados para Dios. Levítico 21:13, miren, ni casarse podían con cualquier persona. 21:13, tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. No podía mezclar su sacerdocio, ¿ya? No podía mezclar. Si era sacerdote debía casarse con una familia sacerdotal, no podía casarse con otra persona. Y el verso 15 que dice, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Yahvé soy el que los santifico. Entonces era un llamado total a ellos para el servicio, ¿ya? Un llamado de excelencia para servirle al Señor. Entonces esa persona consagrada difícilmente podía consagrarse a otros usos, menos de uso profano. Habían sido comprados, habían sido marcados con la sangre, con aceite, y deberían estar en las cosas santas de Dios. No podían estar en otro trabajo profano. Deberían portarse con especial cuidado. O sea, eran señalados. Era gente con un alto privilegio de servirle al Señor, ¿ya? Eran propiedad de Dios. Éxodo 29:21. Y con la sangre que está sobre el altar y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. La sangre que implicaba el precio de la víctima muerta, él debería ser. ¿Se acuerda? El padre de familia, si yo pecaba, por decir, si yo era culpable de un pecado, si yo traía mi cordero, yo debería matarlo, yo debía sacar la sangre, y eso me hacía entender que yo debería morir. Entonces, cuando se sacrificó el segundo carnero, agarraron la sangre y les mancharon las ropas. Le dijeron, esto significa pertenencia, perteneces al Señor. Ha pagado un precio. Ahora estamos hablando de este tiempo para nosotros, luego de que Jesús pagó un precio por nosotros. O sea, no puedes hacer lo que te da la gana. David, ¿qué hizo? Manejó el arca en carreta nueva pensando que podía hacerlo así, y trajo muerte. Entonces eran propiedad de Dios. Pero no solamente era sangre, sino aceite. El Espíritu Santo, la unción descendía sobre ellos para manejarlos conforme a las cosas del Señor. Todo lo que la sangre tocaba era santo. Y la sangre los tocó a ellos, pero no solamente los tocó a ellos, sino a sus hijos, de sus hijos. ¿Para qué? Para que todos en el oficio sacerdotal sean llamados, dice, perpetuamente. Por eso dice, los dones y llamamientos son irrevocables. En el discipulado de VIH estamos viendo, los dones y el llamamiento no se pierden, ¿ya? Entonces eran perpetuos, para que le sirvan al Señor, ¿ya? Estaban bajo el valor de la sangre expiatoria, y la sangre fue ofrecida a favor de ellos. Entonces era gente llamada, señalada, consagrada, dedicada. Era gente muy especial, dedicado, llamado de entre muchos para servirle al Señor. La gente común, perdón por decir común, la gente común tenía otros deberes. Trabajaban en el campo, hacían economía, tenían que hacer todo eso. Pero Dios a ellos les dijo, ustedes no van a tener terreno, no van a tener nada, porque yo voy a hacer su terreno, su herencia. El trabajo que ustedes tienen que hacer es servirme. Y ahí vinieron los sacerdotes, el sumo sacerdote y los levitas que empezaron a servir al Señor. ¿Qué sigue diciendo Éxodo 29:20? Y tomarás el carnero, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos. Entonces le pusieron la sangre en la oreja de Leche, en el lóbulo. ¿Por qué la derecha? Porque es principal. O sea, no es que Dios esté en contra de los otros, sino porque significa valor, significa dependencia, significa estimación la parte derecha. Entonces estaba diciendo, lo mejor de ti tienes que darle al Señor. Entonces cuando le ponían en la oreja derecha, estaba diciendo, tu oír, solo tu oír tiene que ser para Dios en excelencia total, ¿ya? Sigue diciendo, sobre el dedo pulgar de la mano derecha de ellos, sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Entonces esta sangre demandaba que su oír tenía que ser para el Señor. Ellos no eran dueños de sí mismos, no podían ellos manejarse como querían. Eran comprados por un alto precio.
Ahora ese tiempo estoy viéndolo del antiguo pacto, yo lo entiendo mejor con lo que estoy pasando ahora. Fuimos comprados por la sangre de Cristo. Entonces ellos deberían oír diferente. ¿Debido a qué? A que la sangre estaba en su oreja, ellos debían oír diferente. Los que son señalados, bueno, en realidad todos ahora somos sacerdotes, ¿verdad? O sea, no es que hay unos cuantos. En esto del ministerio es cierto, digamos, algunos son apartados para un ministerio especial, pero todos ahora somos sacerdotes. La Biblia dice que todos hemos sido llamados a esto. Entonces todos tenemos que tener una manera diferente de oír, y esa manera diferente de oír es conforme a la voluntad de Dios. Ellos deberían trabajar diferente, debido a que la sangre estaba en su pulgar de las manos. Por eso su trabajo no era común, no era corriente, no podían inmiscuirse en otros trabajos. Ellos deberían de caminar diferente debido a que la sangre estaba en el pulgar de los pies, ¿ya? Entonces, en la palabra hebrea, esto de consagrar significa, ¿no?, que todo lo que hacían los sacerdotes era distinto, sagrado, destinado para cumplir los propósitos de Dios. Entonces, esa palabra consagrado decía, toda acción, toda conducta, toda caminar eran exclusivamente para servir al Señor, a la voluntad de Dios. Entonces estos hombres fueron separados así para el ministerio, ¿ya? Es total dedicación, su trabajo total, sus aptitudes eran entregados al Señor. Su vida misma, ¿ya?, estaba totalmente entregada al Señor. La sangre rociada sobre ellos implicaba ¿qué cosa? Pertenencia total. Ropa con sangre y aceite, apartados mediante la sangre que limpia y el aceite la unción que perfuma, sacrificio y espíritu. Jesús se sacrificó y el Espíritu Santo nos trajo unción. Hasta aquí hemos avanzado en la anterior clase, agregué algunas cosas más. Ahora vayamos a esto de David. David dice, ¿no?, yo entiendo que hay que santificarse, ahora yo entiendo. Sé que no se puede manejar las cosas de Dios como uno quiere. No puede manejar uno supuestamente pensando que está bien, emocionalmente, porque no es así. Hay que escudriñar la Biblia, hay que consultar al Señor qué es lo correcto, qué está bien y qué está mal. Y 1 Crónicas 15:3, para volver a reiterar, dice, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Yahvé nuestro Dios nos quebrantó. O sea, tanto ustedes como yo hemos fallado. No le buscamos según su ordenanza. ¿Qué nos guió? La emoción. La emoción estaba bien, sí, querían hacer para el Señor. Había buena intención, muy buena intención, pero no le buscaron al Señor. Y los levitas, los sacerdotes, tampoco dijeron nada. Este mismo libro de 1 Crónicas en la Biblia Castellán, ¿qué dice? Pues por no haber estado vosotros la primera vez, ¿por qué no estuvieron? O sea, ¿por qué no han venido? David les dice, no, ¿por qué no me corrigieron? ¿Por qué no vinieron a decirme que era incorrecto lo que estaba haciendo? Ahora no sabemos, esa parte no nos dice mucho la Biblia, no sé si David la escalló o los otros por miedo no lo dijeron, pero ese silencio ocasionó muerte de un hombre, ¿ya? Entonces dice, pues por no haber estado vosotros la primera vez, Yahvé nuestro Dios nos castigó, porque no le consultamos como es ley. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Para cualquier cosa, hermanos. Ahora, esto es en el tiempo de la ley, ¿no? Estamos hablando de cosas que exigía la ley en el cumplimiento de los sacerdotes. Nosotros ya no hacemos la misma cosa, ¿no? A nosotros ya no nos ponen la sangre en el lóbulo derecho, pero las exigencias siguen siendo la misma, porque cuando Cristo murió, su sangre vino sobre nosotros, no solamente sobre el lóbulo derecho, sino sobre todo nuestro cuerpo. Pertenecemos totalmente a Él. Ahora, ¿no les consultó? ¿Ya? Tampoco le no dijeron nada. Fue todo un silencio. Y a veces en la iglesia puede suceder eso. Yo emocionadamente, David emocionadamente, los líderes, podemos querer hacer algo en la congregación y emocionalmente tratar de hacerlo. Pero si usted sabe que la palabra de Dios no es correcto, debe hablarlo. Porque si no hablamos, esto puede traer muerte. Ahora, claro que lógicamente el hablar tiene que ser de manera correcta, respetuosa, para saber enmendar esta situación. Entonces David dice, ¿no? ¿Verdad que hemos pagado un gran precio? ¿Ya? Y este precio ha sido la muerte de un hombre. ¿Y todo por qué? Por no hacerlo bien. Ahora vuelvo a reiterar, había intenciones y emoción muy fuerte, pero no era la manera correcta. ¿Qué era mejor? Parar. ¿Qué era mejor? Detener todo. ¿Qué era mejor? Decir, basta, suficiente, paremos. Pero nadie dijo nada. Y hoy en las iglesias, hermanos, nadie está diciendo nada.
Hoy está corriendo toda esta manifestación, está corriendo los carros nuevos tirados por bueyes y nadie dice nada. Toda la gente está emocionada, todos tienen buena intención, todos dicen alabar a Dios. ¿Y qué está viniendo? Muerte. Muerte está viniendo. Segunda Crónicas 33. ¿Ya? A ver. Porque entonces no lo podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. El rey Ezequías tenía que hacer la Pascua. Entonces invita al reino del norte, vienen Manasés y Efraín, no vienen todos. Pero dice que el pueblo, hermanos, quería participar de la Pascua. La Pascua también para nosotros como la Santa Cena. Querían participar, querían gozarse de esto que significa que habían salido libres del pueblo de Egipto. Pero ¿cuál fue el problema? No había sacerdotes santificados. No había. Y si había, no eran suficientes. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el rey Ezequías? No celebrar el primer mes, sino postergarlo al segundo mes. Y eso es terrible, hermanos. A ver, ¿qué le estoy diciendo? No nos conviene hoy postergar nuestra santificación con el Señor. No es conveniente que nuestros líderes, nuestros sacerdotes, los que dirigen la iglesia, no se santifiquen. No es conveniente que todos los líderes paren en su proceso de crecimiento al Señor. Porque si después queremos hacer eso, puede ser tarde. Aunque se lo puede hacer, pero el gobierno del anticristo puede estar acá. Y Ezequías posterga. Y esto cuando leemos vamos a encontrar muchas cosas aquí, ¿ya? Es que no podemos postergar, ahora menos, hermanos. Y a veces en cuántas iglesias ha sucedido eso, ¿no? Que por falta de líderes se posterga o se pone otra situación. No están líderes santificados, no son líderes que conozcan al Señor, ¿ya? La obra del Señor se posterga. Ministros que no existen con conocimiento de la palabra, que no tienen condiciones de consagración, en vez de ser un aporte efectivo a la congregación, en vez de edificar, detienen la obra y se produce problemas en esa iglesia. Tristemente, hermanos, no todos nuestros líderes, y estoy hablando de manera general en iglesia, ¿ya? No todos nuestros líderes están listos. Y el gran problema de la iglesia es que por la necesidad ponemos a alguien que no está preparado y eso no hace que la obra avance, detiene. Entonces Ezequías tuvo que detener la obra. Y esta cita, miren, vamos a leer esta cita, es terrible. Entonces sacrificaron la Pascua, segunda Crónicas 30:15. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron. Ahora, ¿por qué estaban avergonzados los levitas? Dice que el pueblo tenía un deseo de servir a Dios. Su corazón, su anhelo era servir a Dios, pero no había gente santificada. Entonces los levitas con vergüenza tuvieron que santificarse para servir. Todavía ese es un remedio, pues, hermanos. Hoy estoy hablando a nivel general, hay mucha gente que no tiene vergüenza y no quiere santificarse. Y está llevando al pueblo a otro lado. Entonces, la Biblia dice, ¿no? Este es un principio, aunque está hablando duramente, ¿no? Los levitas, dice, ¿no? A ver, leamos. Los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Yahvé. La iglesia siempre va a parar, la obra siempre va a parar cuando los levitas no se santifiquen. Cuando no haya deseo de buscar a Dios, cuando no haya ese deseo de consagrarse, la obra para. Hay problemas en la iglesia, hay situaciones. Entonces no hay cómo llevar el holocausto a la casa de Yahvé, no hay cómo llevar la presencia de Dios, uno no puede estar ahí, hay muchos problemas. Entonces inclusive en la alabanza debería ser eso y en cualquier parte del ministerio. Deberíamos tener vergüenza de no estar santificados, deberíamos tener vergüenza de que no estamos haciendo lo correcto, que no estamos procediendo de manera correcta. Y correr para santificarnos y ofrecer. Había mucha gente hambrienta, hermanos, mucha gente. Dice que la gente de afuera estaba más santificada que los levitas. Y cuando venía a hacer sus ofrendas, no había gente para atenderlos, no había gente. Hoy necesitamos dedicarnos, consagrarnos. El verso 16 que dice: y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de las manos de los levitas.
No había que mandar corderos, había harta gente que estaba mal, no había quien los ministre, no había quien los guíe. Y pues le digo, perdón que vuelva a reiterar, con vergüenza ellos tuvieron que decir, mientras nosotros hemos sido negligentes y hemos descuidado la obra de Dios, el pueblo se ha ido desenfrenando. Y hoy la gente tiene mucha hambre, hermanos. Hoy el pueblo de Dios tiene mucha hambre de la palabra de Dios. Y es una vergüenza que maestros no se preparen. Es una vergüenza que pastores no hagan una palabra, no la estudien. Y en vergüenza debería uno santificarse y llevar la sangre, mandar para santificar al pueblo. Entonces fue algo que sucedió y David lo entendía. Segunda Crónicas 29:34. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaba para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas los ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. El pueblo estaba caminando mal, los sacerdotes estaban caminando mal. Entonces tuvo que salir gente del pueblo. ¿Para qué? Para hacer esos sacrificios. Entonces muchas veces, hermanos, cuando no se maneja correctamente, la obra para. Entonces estoy hablando a nivel de todo, no ministerio, necesito santificarme y con vergüenza decirle, Señor, por favor, tienes que hacer. Entonces en la Biblia las instrucciones son bien específicas. No la entiendo, pero es sabio obedecerlas. No comprendo, como un niño, no entiende por qué su papá le prohíbe ciertas cosas, pero cuando madura entiende por qué ha sido. Según un razonamiento humano tal vez nosotros no entendemos, pero en el fondo de todo siempre hay sabiduría de Dios. Se puede emocionar David, puede decir muchas cosas, pero lo correcto era que obedezca la ley de Dios, ¿ya? Entonces, toda esta instrucción, ¿dónde estaba? En la palabra del Señor. Por eso se acuerda, el rey tenía que ser una copia, tenía que leerla y tenía que accionarla, y David fue lo que falló. Entonces, la ley, la palabra, está dada ¿para qué? Para que entendamos, para obedecer, ¿ya? Aunque no entendamos razones, luego lo descubriremos. Era bien necesario obedecer al Señor. Ahora, uno con mucha y justa razón puede tener reverencia, o sea, nosotros como ministros tenemos reverencia aquí en este lugar. Bueno, no estoy hablando del antiguo pacto, tenemos reverencia ¿a qué? A la presencia del Señor. Tenemos sentimientos respetuosos, buenas intenciones de servirle al Señor, pero si no hay obediencia, si no se practica la palabra de Dios, igual es una falta grave. ¿Ya? Las buenas intenciones, las emociones, sin un conocimiento de Dios, no es lo que Dios quiere. Lo mejor que se puede hacer al Señor, ¿qué es? Obedecer su palabra y añadir a eso las emociones y los sentimientos. Y eso fue lo que hizo David en el segundo desfile. Obedeció la palabra y danzó con todas sus fuerzas. Y junto con ellos los levitas. Pero antes no se podía hacer eso. David tuvo que aprender cómo, a la fuerza. Leamos Salmo 10:1. Cantaré, Señor, las alabanzas de tu misericordia y de tu justicia. Las cantaré al son de instrumentos, músicos, y estudiaré el camino de la perfección. Es bien bonito esto. A ver, lo volveremos a leer. Cantaré, Señor, las alabanzas de tu misericordia y de tu justicia. O sea, por eso David es conforme al corazón de Dios. Sabía cuán bueno es Dios, sabía llegar al corazón de Dios y sabía su justicia, ¿ya? Entonces, ¿qué dice el verso 2? Las cantaré al son de instrumentos, músicos. ¿Y qué dice? Estudiaré, ¿qué cosa? El camino de la perfección. Entonces David, ¿qué era? Un estudioso. ¿Y dónde encontraba la voluntad de Dios? En la palabra. Entonces, él estudiaba, él era un buscador de agradarle a Dios. Su máximo anhelo de David era agradar a Dios. ¿Y cuándo vendrás a mí para fortalecerme? He vivido con inocencia de corazón en medio de mi familia. Jamás he puesto la mira en cosa injusta. He aborrecido a los transgresores de la ley. O sea, mi deleite es servirte. Mi máximo deleite es amarte, Señor. Yo te amo. Pero para eso voy a estudiar el camino de la perfección. Ahora, pero no solamente estudiaba el camino de la perfección en su palabra, sino estudiaba el camino de la perfección en la ejecución de la música, en la ejecución de los cánticos, en la ejecución de los instrumentos. Estudiaba. Pero su máximo deleite era el camino de la perfección de la voluntad de Dios. Ahora, pero si preguntamos, ¿no? Ese es el Salmo 101, por favor, lo va a corregir, ¿ya? Si nosotros preguntamos, decimos, ¿no? David era un hombre conforme a nosotros. Tuvo errores terribles, falló, se equivocó, pero su
corazón, hermano, era un corazón de buscador. Pues le digo, cuando fallaba, él lloraba, se quebraba, decía: Señor, por favor, Dios mío, mi alma tiene sed de ti. Siempre buscaba al Señor, siempre se quebraba delante de él. A ver, volveremos a esto, vamos a volver una y otra vez para entenderla. Primera Crónicas 15:3, ¿me ayuda? 2, 3. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. David no solamente quería el arca, o sea, yo quiero quedar claro eso. El arca era un objeto, pero ese objeto era el trono de Dios. En medio de los querubines, ahí estaba el propiciatorio y ahí bajaba la gloria del Señor. Este hombre David no lo buscó después. Él, siendo un pastor de ovejas, siempre le cantaba al Señor y la presencia de Dios venía sobre él. Y cuando él cantaba y entonaba alabanzas, hermanos, venía el león y él lo agarraba. Si le quitaba una oveja, iba detrás de él y le abría la quijada y le arrebataba el cordero, dice. Y si el león volvía otra vez a él, lo mataba. Entonces David sabía que la presencia de Dios no estaba en un objeto. David sabía que la presencia de Dios era total en su vida, caminar, andar con él. Cuando vino el gigante, no estaba el arca del pacto ahí, pero la presencia de Dios estaba con él. La presencia de Dios estaba con él. Entonces este hombre era un hombre amador de la presencia de Dios. Nosotros a veces buscamos la presencia de Dios en la iglesia y corremos a la iglesia para orar, para cantar, y no digo que está mal, pero nosotros venimos con la presencia de Dios, nos vamos con la presencia de Dios. Pues cuando Obed-Edom se lo llevó el arca, se llevó la presencia de Dios a su casa, y en sus generaciones la presencia de Dios estuvo con él. Entonces David era un hombre así, desde que fue pastor, desde niño, a pesar que los relegaron, a pesar que casi muchos dicen no fue hijo legítimo, que por eso cuando buscaron al rey él no estaba. A pesar de todas esas cosas, él sabía cantar, sabía alabar, por eso lo llama el dulce cantor de Israel. Y al alabarse al Señor, la presencia de Dios estaba en él. Y todo ese tiempo la presencia de Dios lo acompañó, y cuando lo enfrentó al gigante, la presencia de Dios estaba sobre él. Entonces él entendió que el arca era importante, no por el cofre, sino porque era el trono de la misericordia de Dios. Hechos 13:22. Quitado esto, les levantó por rey a David. Saúl, ignorante de la presencia de Dios, y si sabía, negligente, olvidó el arca 20 años, no le importó, y hizo su vida conforme a su criterio. Entonces Dios escogió a otro hombre, David, de quien dio también testimonio. ¿Quién? Dios. Eso es terrible, ¿no? De Job dice lo mismo Dios: ¿no has visto a mi siervo Job? Y Dios dice de David que he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Pero sigo preguntando, ¿acaso no había otros hombres mejores que él desde nuestro punto de vista? José fue un hombre que nunca fue seducido por una mujer, supo pelear, batallar y se mantuvo fiel aún en la cárcel. En cambio David, no, David tuvo problemas. David se metió con una mujer que no era su esposa, e hizo matar a su esposo, y no solamente tuvo una mujer sino varias. Entonces, ¿por qué pero él está conforme al corazón de Dios? ¿Por qué no está José? ¿Por qué no está Daniel? ¿Por qué están estos hombres? Es que este hombre David tenía una particularidad muy especial. Su máximo anhelo siempre fue la presencia de Dios. Aunque se estaba arrastrando, hermanos, aunque cuando Natán le dijo: tú eres ese hombre, tú has hecho eso, eres digno de muerte, ¿el que hizo? Se quebrantó y lloró. ¿Y qué buscó? La presencia de Dios. Siempre buscó la presencia de Dios y le clamaba al Señor. Su anhelo más profundo era la presencia de Dios. Entonces cuando el arca estaba en otro lado, él decía: necesitamos traer el arca,
La presencia de Dios reposa en ese lugar. Israel debe saber, tenemos que entender, decía David, que la presencia de Dios está con nosotros. Por eso hizo todos los preparativos para hacer el arca. Pero él no vivía en el arca misma, él vivía personalmente con la presencia de Dios. Amaba la presencia de Dios en medio de los querubines. El Salmo 99:1 que dice: Yahvé reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Entonces, en ese arca del pacto entre los querubines, ahí reposaba la silla de la misericordia, el trono de Dios. Y cuando se ponía sangre, ahí bajaba el Shekinah, la gloria del Señor. Eso David sabía, pero David lo tenía siempre. Por eso cuando él danzó, hermanos, se acordó del oso, se acordó del león, se acordó del gigante, todo lo que había pasado en sus momentos de aflicción y cómo la presencia de Dios le había dado victoria. Entonces, por eso cuando él danzó, lo hizo con todas sus fuerzas, porque no había cómo expresarle su agradecimiento al Señor. Y ahora él dice: no, debemos llevar el arca, hay que llevar el arca. He preparado una tienda. ¿Cuál debería ser el máximo anhelo de nosotros? ¿Cuál debería ser nuestro máximo anhelo en la iglesia? La presencia de Dios. ¿Ya? Debemos querer la presencia de Dios en casa, en el hogar. Necesitamos la presencia de Dios en la iglesia, porque si nos reunimos sin la presencia de Dios, si nos reunimos acá sí que la presencia de Dios, ¿qué sería esto? Entonces David no quería la presencia de Dios. Levítico 16:2. Y Yahvé dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces Dios aparecía en el arca, pero David vivió nuestros tiempos. David fue un hombre que vivió en el Antiguo Testamento, ya en la ley, pero que Dios le dio un espacio en su tiempo para vivir el tiempo de gracia. Nosotros ya no corremos a un lugar para encontrar al Señor. La samaritana le decía: no, nuestros padres adoraban aquí y ustedes adoran allá. Y Jesús le dijo: ya no es así, ya no. Ahora adoramos a Dios. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y David era un adorador de estos. Por eso cuando edificó su tienda, era distinto al templo de Salomón y distinto al templo de Moisés. ¿Por qué? Porque tenía 3 lugares: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En cambio la tienda de David no tenía nada de eso. El arca estaba ahí, podían entrar todos a servirle al Señor. Hasta extranjeros podían cantar. 24 horas al día había alabanza. Todo lo contrario al Antiguo Testamento. Y es lo que nosotros tenemos. La Biblia dice: orad sin cesar. Alaben al Señor en todo tiempo. No necesito ir a la iglesia a encontrarme con el Señor. O sea, al templo, al local. Dios está conmigo en todo tiempo. Este hombre David sabía eso. Entonces, ¿qué sabía David? Que donde quiera que la presencia de Dios estaba, que había victoria, poder y bendición. Entonces este hombre David sabía conducirse según estas cosas. A ver, dice la Biblia: varón conforme a mi corazón, ¿quién hará todo lo que yo quiero? Una traducción dice: no, su corazón era conforme al corazón de Dios. Pero hoy hay otra mejor traducción que dice: no, su corazón era un corazón perseguidor de la presencia de Dios. Por eso le digo, no se rendía David. Fallaba, seguía buscando al Señor. Se equivocaba y estaba postrado adorándole al Señor. Todos los salmos era eso: Señor, tu misericordia, tu palabra. Era un hombre que buscaba al Señor. Su búsqueda nunca fue superficial. Y eso le hizo conforme al corazón de Dios. Ahora, este salmo, el Salmo 42, 6, 8, miren: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas. Desde el monte de Mizar, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Yahvé su misericordia y de noche su canto estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Si uno lee el versículo 1 y va más allá, dice: Dios mío, mi alma tiene sed de ti. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Un día en la casa del Señor es mil fuera mejor que estar fuera. Dicen: no, un día que 1000 fuera de ellos. Estar en la puerta de la casa de mi Señor es mejor que cualquier cosa. David amaba la presencia de Dios y Dios miraba su corazón. ¿Era un hombre pecador? Sí. ¿Era un hombre que había faltado? Sí. Pero nunca se dejaba derrotar.
Siempre buscaba. Ahora esta palabra dice, un abismo llama a otro abismo. Alguna vez se ha cantado eso, ¿no? Y no sé si se ha preguntado por qué un abismo llama a otro abismo. No sé si lo he escuchado cantar. ¿No? Un abismo llama a otro abismo. Entonces dice que David estaba en un abismo. Estaba tan mal, con problemas tan graves él, ya tan duros, estaba pasando conflictos. Eran como cascadas, como ríos sobre su vida, como olas pasaban sobre él sus problemas. O sea, no, David no porque era rey no tenía problemas terribles. Su hijo se había sublevado, ¿se acuerdan? Su hijo se metió con su esposa, su otro hijo lo quería matar, su otro hijo violó a su propia hermana, sus hijos se mataron, vivió terribles cosas David. Cuando lo persiguieron en el desierto, sus hombres, algunos de sus seguidores lo insultaron, pasó momentos, pero en su interior él pasaba cosas terribles. Pero dice, desde ese abismo, o sea, desde lo más interior, él le clamaba a Dios. Y desde su más interior, desde su abismo, encontraba otro abismo más profundo en la respuesta de Dios. Entonces, por eso dice, un abismo llama a otro abismo. Él no era superficial. O sea, no era alguien que decía, no, he fallado, ya ni modo, pues ya se acabó mi ministerio, ya yo no sirvo para... No. Él desde su interior se quebraba, desde todos sus problemas, lo buscaba el Señor. Y un abismo encontraba otra profundidad de Dios. Y en la profundidad de Dios, en el otro abismo, Dios le contestaba, porque no era superficial, no manejaba las cosas así, no era alguien que se comprometía a algo y no lo cumplía, no era alguien, desde su interior, él había hecho un compromiso de servirle a Dios. Por eso de su descendencia viene Jesús. Y dice la Biblia que en el milenio su trono va a ser levantado. Entonces era un hombre con mucha profundidad. Y por más que ese abismo en su vida, en su interior, en lo más profundo esté mal, desde ahí le clamaba a Dios y encontraba otro abismo. O sea, ¿qué quiero decir? Otra profundidad en Dios. Y Dios le contestaba. Nunca se rindió. No es un hombre que se rindió. Alguna vez le he comentado, ¿no ve? Un día David no fue a pelear. Se quedó en una ciudad y mandó a sus soldados a pelear. Y dice que en la tarde él salió y al salir en la terraza vio una mujer desnuda. Preguntó quién era y era Betsabé. Y le dijeron es la mujer de Urías, no le importó, la hizo traer y tuvo relaciones sexuales con ella, dice la Biblia. De tal manera que inclusive viene un hijo que muere. Pero cuando se entera viene su esposo, David complota y al final lo hace matar a Urías. ¿Ya? Entonces tiene un terrible problema David y aprende que nunca más dejar la guerra. O sea, David va a aprender nunca más dejar la guerra. Él pelea las batallas siempre. Y dice que cuando él era anciano, ¿se acuerdan? Aparecieron varios gigantes y uno, si no recuerdo, es Isbibenov. Apareció y le quería matar a David. ¿Y David con qué estaba? Anciano, ¿con qué estaba? Con su espada, arrastrando. No se rendía. Y dice que el gigante casi lo mató, pero David nunca dejó su espada. Vinieron sus líderes, sus hombres que habían sido instruidos por él y mataron al gigante. Y dice que dijeron, no es bueno que ya salgas a la batalla. Pero David dice, no, yo voy a salir a la batalla, decía viejito, yo voy a seguir saliendo a la batalla, decía. Porque un día cuando no salía a la batalla me sucedió esto. Era un buscador de interior, era un hombre que desde su interior aprendía las lecciones y las sabía salir. Y le dicen los hombres, no sea que la lámpara se apague. Entonces David, desde ese instante, él nunca, bueno, en lo que conozco yo, nunca él cedía, diremos, renunció a la batalla. Fue un hombre que peleó, fue un hombre que batalló. Pues su búsqueda nunca fue superficial. Entonces, nosotros igual, hermanos, como ministros de alabanza, como pastores, como siervos, como usted que está, va a tener momentos igual duros de conflictos, de desiertos. Pero David en sus desiertos siempre decía, Dios mío, mi alma tiene sed de ti. Como el siervo brama, dice que cuando el siervo olía el agua empezaba a gritar. David igual gritaba por la presencia de Dios, extrañaba el templo, amaba a Dios, lo único que quería estar en la presencia de Dios. Había pecado, había fallado todo, pero su deseo era buscar al Señor. ¿Y de dónde salía eso? De su abismo.
De ahí adentro, del tumulto de las cascadas, de los problemas que se agolpaban sobre él, gritaba a su interior en búsqueda de Dios. Y cuando su abismo estaba así y de su interior corría, encontraba otro abismo, las profundidades de Dios. Y Dios nunca lo dejó a David. Y David, siendo un hombre así con sus fallas, la Biblia lo menciona como un hombre conforme al corazón de Dios. No fue superficial. A veces nosotros en el ministerio podemos ser superficiales y tomar el ministerio y renunciar después por un problema X o Z. Hermanos, como David, creo que desde el interior debíamos igual clamar y decir: Señor, quiero restaurarme. Señor, por favor, volveremos a hacer. Recordábamos con unos hermanos algunas cosas que tal vez no comenté yo, de experiencias mías. No soy un hombre que vea visiones, etcétera, pero las pocas veces que Dios me ha mostrado han sido muy lindas para mí. En Viacha perdí mi casa, me estafaron un montón de dinero, pero antes de eso estuve yo en casa y fue real esto. Estuve en la casita que tenía en Viacha, era un piso con puro vidrios para las plantas que tenía, entonces yo estaba en ese lugar. Y en Viacha había un problema, venía el viento y destechaba las casas, siempre pasaba en Viacha, se los llevaba a los techos, muchas veces. Entonces cuando yo estaba ahí a mi pasillo viendo, vi venir un viento de aquel lado, un viento vino, pero estaba viendo una visión, no era real, pero vino el viento. Y cuando llegó el viento, pasó por la casa y agarró el techo de la casa y lo hizo volar, hermano. Yo me agarré de un machón fuerte y el techo se lo llevó, ¿ya? Y algo bien bonito Dios me dijo, y me dijo una palabra, ¿no? Que se lleve el techo, los machones siguen, vas a volver a edificar. Creo que esa debía ser una actitud en todos nosotros. Muchas veces el enemigo nos va a hacer conflictos, situaciones duras, como que se ha perdido todo, pero si los fundamentos están firmes en las palabras, otra vez puedes edificar. Y este hombre David fue así, no fue superficial. Entonces en el ministerio, en el llamado, tenemos que ser hombres profundos, hombres que conocemos a Dios. En el tabernáculo de Moisés y en el de Salomón, ya eran diferentes a la tienda de David. Estaba el velo que impedía entrar al lugar santísimo. Pero David, como era diferente, como era un hombre que Dios lo había llevado, construyó un lugar donde no había esta separación. No había un lugar donde ellos tenían que entrar con miedo. Entraban al arca del pacto, podían estar ahí. Ahí estaban los querubines, el asiento de la misericordia, pero podían entrar ahí, hermanos. Y David entendió que la presencia de Dios era para él lo mejor. En cambio, para otros, entrar a la presencia de Dios era muerte. Solamente el sumo sacerdote una vez al año. Pero David en su tiempo vivió la gracia de Dios. Y Dios nos está diciendo lo mismo hoy. ¿Por qué tienes que vivir asustado? ¿Por qué tienes que tratar de entrar a Dios con miedo por lo que te ha pasado? Hebreos dice: entremos confiadamente al trono de su misericordia para hallar el oportuno socorro. David sabía eso. Y no solamente entró él, sino puso cantores. Cuando llevaron el arca, hermano, a su tienda, los levitas que cargaron, ¿ya? Los levitas que cargaron trajeron el arca y lo depositaron en la tienda y se estaban yendo. Porque ellos creían que hasta ahí había terminado su trabajo y debían volver al templo de Gabaón. Pero David les dijo: un momentito, ustedes no se van a ir. Y los levitas: ¿y qué vamos a hacer? Y puso cantores, porteros, que le alabaran las 24 horas del día, 7 veces a la semana, 365 días al año. Todos los días alabanza. Los levitas ocuparon una función diferente, no conocían ese tipo de alabanza. Y peor, perdón, no es lo correcto, y lo más terrible de esto era en el arca del pacto. Entonces, cambió todo eso. ¿Quién sabía eso? David. ¿Ya? Entonces, hoy, ¿qué nos está pidiendo Dios? Dios nos está diciendo: no, cuando tengas un abismo, cuando estás en tu interior mal y los tumultos estén asaltando tu vida, ¿por qué te vas a separar de Dios? ¿Por qué no como David? Desde tu interior tú le clamas a Dios y le dices: Señor, por favor. Y encuentras otro abismo de Dios para la respuesta. Por eso el libro de Mateo 27, 50, 51, ¿qué dice? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Dios nunca quiso que hubiera separación entre Dios y el hombre. ¿Qué hace separación? Nuestro pecado. Dice que nuestro pecado nos separa de Dios, pero Dios no lo quiso así. Para que el templo se rasgara, el cuerpo de Dios tuvo que ser rasgado, el cuerpo de Jesús.
Y cuando el cuerpo de Jesús fue rasgado y entregó su vida, el velo se rasgó de arriba, dice, hacia abajo. O sea, desde la presencia de Dios hacia abajo. Nunca más la volvieron a restablecer. Siempre quedó abierto. Y lo que Dios está diciendo hoy es lo mismo. Ministerialmente, hermanos. Por eso santificarse era bien importante, hombres que conocían el anhelo de servirle al Señor. Ministerialmente vamos a fracasar. Ministerialmente vamos a tener problemas que van a afectar nuestro caminar. Ministerialmente vamos a estar muchas veces tendidos en el suelo, sin deseos ya de levantarnos, hasta de renunciar, no sé. Pero David sabía, un abismo llama a otro abismo. Y el velo se rasgó y David entraba a su presencia, se quebraba, lo amaba, era conforme al corazón de Dios. David no quería caminar sin la presencia de Dios. Un hombre, por eso que la alabanza que él hacía, todas sus oraciones le puso música. Y esa es la que cantamos. Segunda Samuel 6:12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Yahvé ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey, un carnero engordado. Ahora ya llega el traslado del arca. Ya habían aprendido la lección. Ya había muerto Usa. Pero David no se rindió. David desde su interior le clamó a Dios y dijo: ahora sé cómo hay que llevar el arca. Santifíquense. Entonces dice que trajeron el arca de la casa de Obed-edom, donde todo había prosperado, y apenas estaban dando 6 pasos. ¿Qué hizo? Sacrificó. Ahora, ese es el detalle. ¿Ya? La orden de David dijo: no, ya sé cómo llevar el arca. Antes de dar los 6 pasos, él da instrucciones. Dice, ¿no? En 1 Crónicas 15, 11, 15, dice: y llamó David a los sacerdotes Sadoc, Abiatar, a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab, y les dijo, ¿ya? Todo lo que hemos dicho. El verso 13: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Yahvé nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Yahvé, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros. Entonces dijo: así se debe llevar. Y empezaron la procesión, ¿ya? En barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra del Señor. Entonces, ¿qué quiere Dios? Siempre, hermanos, quiere que le obedezcamos y llevemos su presencia en hombros. Tanto hombres y mujeres, consagrados, obedientes, adoradores. Dios les dijo eso. Esta es la manera. Entonces, este llamado, hermanos, es para todos. En 1 Crónicas 15, 26 dice: y ayudó Dios a los levitas que llevaban el arca de pacto de Yahvé. Ahora, desde el lugar, no sé qué peso tendría el arca, no lo he hecho, pero como era oro, la madera era de acacia, ha debido tener un buen peso, ha debido ser pesadito. Y el trayecto de la casa de Obed-edom hasta Jerusalén era largo. Entonces los levitas se han debido cansar, o sea, y al principio es liviano, ¿no? El peso, a medida que vas avanzando, se hace más pesado. Pero la Biblia dice, ¿no?, que Dios mismo, ¿qué hizo? Les ayudó. Entonces, cuando hacemos nosotros la voluntad de Dios, cuando manejamos conforme a su propósito y llevamos en hombros y no en carreta, y es sacrificio, porque nos va a costar. No es fácil como los demás. Es un sacrificio, es responsabilidad. Y cuando lo haces de la manera correcta, no hay muerte, sino que hace, dice Dios, ayudó Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Yahvé. Sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Entonces, hermanos, si hacemos la voluntad de Dios, Dios nos va a ayudar, nos va a prosperar, nos va a bendecir y vamos a llegar al propósito del Señor. Hebreos 13:22, por eso dice la Biblia, era un hombre conforme al corazón de Dios. David buscaba, quería saber cómo agradarle, cómo hacerlo. ¿Y qué hizo Dios? También lo ayudó, lo guió y le dijo cómo debía hacer. Ahora, cada 6 pasos se sacrificaba un buey y un carnero engordado. Ahora yo no sé cuántos bueyes se sacrificó, pues, si es así.
Cada 6 pasos, o sea, en el séptimo, ¿qué hacían? Un buey y un carnero. Otra vez 6 pasos, alto, un buey, un carnero. Pero ya no era pues como la primera vez. Ahora la pregunta es, ¿por qué hizo eso David? ¿Por qué hizo eso? Levítico capítulo 9:4 dice: asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Yahvé, y una ofrenda amasada con aceite, porque Yahvé se aparecerá hoy a vosotros. David sabía que había fallado, estaba en su conciencia. Ahora había encontrado el detalle. Ahora él decía, yo no voy a hacer lo mismo. 6 pasos de hombre, 7 de Dios. Como hombre fallado, pero al séptimo, yo quiero tener paz con Dios. Yo quiero que haya un sacrificio. Y había sangre otra vez. ¿Ya? El buey y el carnero engordado. Esto ya no era un holocausto, era un sacrificio de paz. No era una ofrenda para hacer paz con Dios, sino un sacrificio para disfrutar paz con Dios. Entonces cada vez que hacía un sacrificio, David estaba en paz con Dios. Por su alegría era desbordante, hermanos. David danzaba increíblemente, ¿ya? Terriblemente. El sacrificio de paz también expresaba fidelidad y agradecimiento. Entonces, cada rato David, gracias Señor, gracias. Te amo, Señor, tengo paz. Ya no había el miedo, amaba la presencia de Dios y avanzaba cada 6 pasos un sacrificio. Muchos dicen, ¿cuántos han muerto? ¿Y cómo han llegado a Jerusalén así? Otros, como hemos leído en el anterior pasaje, voy a volver, dice, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros, o sea, levantaron 3 altares. En realidad no hay una relación, diríamos, certera en cómo fue, pero que David hizo sacrificios, lo hizo, ¿ya? Entonces, para estar en paz con Dios. Parece excesivo, ¿no? Bien, como le digo, hasta muy abundante, excesivo en realidad. Pero, ¿qué estaba diciendo? Expiación. Entonces, David, ¿qué recordaba? David decía, no, alguien murió por mí, su sangre estaba en mis vestidos, soy consagrado y yo quiero tener comunión con Dios. Entonces cada vez eso, había una ofrenda al Señor. Y ya estaban listos los levitas con todo eso. Entonces era una total entrega a su Dios de David, ¿ya? Entonces ese sacrificio de paz era una expresión de gratitud, compañerismo entre Dios y el hombre, como la Santa Cena, ¿ya? Entonces también era una vida consagrada, ¿ya? Para llevar a la paz. Consagrada puede llevar a la paz. Y Jesús nos dio la paz a nosotros. Cada 6 pasos David. Después tenía un corazón conforme al Señor Jesús. 1 Samuel 6:13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Ahora, ¿por qué? Aquí ya casi vamos a quedar. ¿Cuántos sacrificios habrá hecho David hasta llegar a Jerusalén? No hay detalles. Tendríamos que saber kilómetros y dividirlo por los pasos, ¿no ve? Entonces sabríamos cuántos altares ha levantado, y cuántos bueyes ha muerto, y cuántos carneros ha muerto. Ahora, pero la pregunta que yo hago acá es, ¿valía la pena tanto sacrificio? Esa es una pregunta. ¿Valía la pena tanto sacrificio? ¿Sabe qué decía David? Leemos 2 Samuel 24:24. Pero el rey le dijo a Arauna, no, yo te compro el lugar al precio justo, porque no voy a ofrecerle al Señor algo que te pertenece, ni tampoco le voy a ofrecer sacrificio que no me cueste nada. Así que David compró los bueyes y el lugar donde se trilla el trigo por 50 monedas de plata. Este hombre David, cuando hizo el censo, no era correcto. Dios le dijo que no, pero Satanás lo incitó e hizo un censo de todo su ejército. Y cuando terminó, él dijo, he pecado, ¿no? Otra vez, he fallado, dice, no, David. Y Dios le dice, como has fallado, hay 3 castigos para ti. Que durante 3 años tus enemigos vengan y te venzan, que durante 3 meses, que durante 3 años
haya sequía y hambre, que durante 3 meses tus enemigos te venzan, o que durante 3 días venga una pestilencia y te acabe. ¿Cuál quieres? Y David dijo, prefiero el tercero, que venga esa pestilencia, porque va a ser para todos, está para mí. Entonces dice que vino una peste y mató 70,000 hombres, si no recuerdo mal. Y cuando el ángel de la muerte estaba por entrar a Jerusalén, dice que David lo vio en la era de este hombre, ¿ya? De Araúna. Y vio cómo iba a matar, y dice que Dios se arrepintió, y el ángel paró. Y dice que David no sabía qué hacer y empezó a clamar, otra vez de su interior empieza a clamar. Y dice, no son ellos los que han fallado, yo he fallado, Señor, mátame a mí y a mi familia. Entonces Dios le dice, ¿no? Natán le dice, haz un altar. O sea, haz un altar aquí y ofrece un sacrificio de paz. Entonces David justo se presenta a Araúna, le dice, no, le cuenta a David todo lo que ha pasado y le dice a Araúna, no te preocupes, aquí está la era, o sea, que está el terreno de trigo que hay, ¿ya? Y te doy el buey, te doy la leña, te doy todo gratis, tú eres el rey. Y David dice, no, yo no voy a ofrecer algo que es tuyo, ¿ya? Tampoco voy a ofrecer un sacrificio que no me cueste nada, me tiene que costar. ¿Cuánto vale? Y pagó, después compró con 600 siclos, primero con 50, todo ese terreno y donde se construyó el templo del Señor. Miren, cuando uno sacrifica, el sacrificio es honrado por Dios y trae su gloria. Tal vez no valoramos algunas cosas, hermanos, y no pretendo que se valore, porque yo creo que el valor que Dios da, ese es el valor que trae honra. Pero aparte de santificar, aparte de hacer, hay ministros que sacrifican. La alabanza, si bien es un ministerio que se ve y que está, sacrifican. Llegan más temprano, se van últimos, ensayan. Deben estar todas las reuniones y se les demanda a ellos. Y dentro de ellos hay otro sacrificio. El líder, porque David era director, exigía. Y como él era el director, él empezó a danzar y todos danzaron con él. Él dirigía. Dice que antes los hombres no danzaban, no era tanto costumbre que los hombres dancen. Pero como David inició, los otros le dirigían, los otros le siguieron. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Hay ciertas cosas que tal vez nadie nos va a valorar. Y perdón, no pretendo que nos valoren. Tal vez vemos una escuela bíblica dominical acá con niños, pero no sabemos el sacrificio que ha hecho el hermano director. Tal vez vemos un escenario donde los niños cortan y hacen sus regalos, pero ¿hay un sacrificio detrás? Esa es la pregunta. ¿Hay un sacrificio? O para atraer, por decir la palabra. Casi, hermano, yo siempre me amanezco, siempre estoy estudiando. Todo el día estoy estudiando. A veces mis ojos me duelen, les dije, me he dormido, estoy cansado, a veces no tengo tiempo. Ahora como toda la semana casi tenemos discipulado, a veces ando cansado. Pero vale la pena hacer sacrificio constantemente, reconociendo la gratitud de Dios, reconociendo que es el autor de la vida. Y en una prédica que habíamos dado, ¿no? ¿Se acuerdan del ergosomai? Que cuanto más trabajas, en vez de cansarte más fuerzas tienes para él. Y hay sacrificios. Y los sacrificios, hermanos, traen honor. David decía, no, yo voy a llegar temprano. ¿Cómo no voy a llegar temprano a la casa de Dios si tengo que cantarle a él? Pero no es sacrificio, hermano. No te puede tolerar el hermano David 5 minutitos. No. Él que tolere, yo voy a estar 5 minutos más antes. Oh, Dios. Un pastor que yo conocía, yo siempre llegaba media hora antes a una reunión, por una situación de excelencia, un poco he perdido ese estilo. Y entonces llegaba media hora y esperaba, entonces me reunía. ¿Ya? Ahora, bueno, suelo ser puntual, pero la excelencia es llegar más antes, ¿no? Entonces con este pastor trabajamos, me invitó a dar clases, estuve trabajando con él en un comité de educación cristiana. Entonces nos citamos a las 8 en punto. Entonces yo llegué pues a las 7:30. Y veo, él ya había estado sentado en el escritorio y le dije,
me ha ganado. Sí, yo llego 1 hora más antes ready. Oh, yo quedé, hermano, Uy, dije, no, yo puedo, hermanos. David decía eso. ¿Cómo puedo hacerlo fácil mi servicio al Señor? ¿Cómo puedo hacerlo tan sencillo como si no valiera nada? Hermanos, vienen desde Viacha, vienen de lejos. Muchos tal vez no valoramos, pero Dios sí lo valora. Y en cada paso que ellos hacían, Dios los apoyaba, Dios los respaldaba, cuanto más honor tenían. Entonces David decía, yo no voy a dar, no, te voy a pagar. Porque ¿cómo puedo darle al Señor algo gratuito? Y a veces en la iglesia nosotros buscamos comodidad. Hoy los ministros que dicen, no, limusina, un avión y una ofrenda no menos de $2,000. El mejor hotel. No, si hay que pagar sacrificio, hay que pagarlo, hermanos. Si hay que tener que hacer algo por la causa de Dios, hay que hacerlo. A veces vamos a tener que amanecernos, hay que hacerlo. Es un sacrificio hasta para el ministerio de danza, pues. Sus tiempos. A veces hay problemas de horarios, de puntualidad. Pero si yo llego puntual, yo estoy haciendo mi sacrificio. Dice que nosotros hemos sido creados para buenas obras antes. Entonces lo voy a hacer. Me trae honra. Mateo 6:33, ¿qué dice? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Pónganle como prioridad al Rey en su vida. Busquen su justicia, lo que significa la sangre. Cumplan ustedes con lo que tengan que cumplir. Corran a la casa del Señor. Es un sacrificio, háganlo. ¿Y qué dice? Y todas estas cosas no serán añadidas. Es mientras tú estás trabajando para el Señor, haciendo tu sacrificio, ¿qué está haciendo Dios en tu vida? Te está añadiendo lo que te falta. Está añadiendo lo que te falta. Yo cuando hago una retrospección a esto, todo lo que tengo de verdad es milagro de Dios, hermanos. La casa que yo tengo en el alto es un milagro de Dios. Yo perdí todo, perdí mi casa, me quedé en la calle, pero siempre le he servido al Señor. Corro, llego a veces tarde por alguna situación. Hoy día he llegado mojado porque la movilidad me iba a hacer tardar. Me vine corriendo. Hemos trabajado para el Señor, hemos dado. A veces mi esposa me decía, ¿por qué atiendes 3 de la mañana? ¿Por qué no te dejan dormir? Yo me levantaba a las 3 e iba a una visita. Muy rara vez he dicho no, muy rara vez. Pero mientras se ha hecho estas cosas, Dios ha ido trabajando en mi casita. Dios ha ido trabajando las cosas en mi vida. ¿Cómo no hacer para Él, hermano? ¿Cómo puedo, como dice David, no, yo no, gratuitamente yo no lo voy a dar, no me vas a dar tú, yo quiero poner mi parte, quiero hacerlo. Y hay citas muy lindas, hermanos. Miren, con esta vamos a terminar y yo quiero que la próxima lo vayamos a estudiar. Así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Esta es la iglesia de Macedonia. La iglesia de Macedonia estaba viviendo, dice los historiadores, hasta en un grado de miseria. No tenían ni para comer. Y resulta que Jerusalén estaba en un tiempo de sequía, estaba mal Jerusalén. Entonces Pablo empezó a recolectar ofrendas para llevar a Jerusalén. Entonces Pablo no quiso pasar por Macedonia porque sabía que los hermanos de Macedonia estaban en una necesidad, como les digo, al punto de la miseria. Estaban en tribulación, pero ellos dentro tenían gozo. Y en su pobreza dice que abundaron en riquezas y les dieron generosidad, o sea, dieron. Hermanos, nosotros como Macedonia tal vez vamos a tener otro tipo de situaciones de tribulaciones. Tal vez sea la lejanía en la casa, tal vez sean los problemas en el hogar, tal vez no sé, hay problemas.
Pero a pesar de los problemas, había abundancia de gozo y pese a las situaciones que hacían, ellos seguían dando. ¿Eso qué implica? Yo voy a tener problemas, usted va a tener problemas. Tal vez no será como los de Macedonia, pero estaré viviendo una tribulación terrible. Tal vez no se lo cuente a usted, usted no me cuente a mí, pero estoy pasando un momento terrible. Pero como eran hombres de Dios, dice que a pesar del problema que estaban viviendo, le daban a Dios lo mejor. Y sigue diciendo, Pablo dice, yo doy testimonio que con agrado han dado conforme a su fuerza y más allá de sus fuerzas. Entonces cuando ellos daban para el Señor, aún no habiendo fuerzas, sacaban fuerzas para servirle. Eran hombres conforme al corazón de Dios. ¿Y qué les rogaban? Pablo les dijo, no, ustedes no, hermanos, no trabajen, no, ya no den. Pero ellos les rogaban, por favor, permítanos servir, permítanos hacer el servicio. Algunas veces con pena yo escucho, ¿no? Cuando dice, perdón Reinaldito, te voy a usar de ejemplo, ¿ya? El hermano Reinaldo está en la limpieza este domingo. ¡Oh! ¿Siempre a mí? No, estoy diciendo como ejemplo, ¿no? ¿Otra vez? En cambio los de Macedonia, ¿qué hacían? Rogaban. Hermano Vladi, ¿puedo limpiar la iglesia? Por favor. ¿Por qué es tan malo? Yeah. A otros das. Aunque no tengo tiempo, pero más allá de mis... Ahora es un ejemplo que yo hago. Nosotros somos una iglesia que la situación de hoy, la que vivimos, no nos permite hacer ya mucho vigilias. Ya no vamos al ayuno. Yo recuerdo mis tiempos cuando íbamos de ayuno al desierto. Y la iglesia decía, nos vamos a ir a ayunar al desierto. Yo era changuito, ¿cómo es el desierto? Y nos llevaban a las pampas donde no había nada, era lugar desierto siempre. Y nos decían, tú allá, tú lejos. Y ahí clamábamos. Yo recuerdo que esos tiempos de llorar, el sol sobre nosotros, no había almuerzo. Pero cómo nos gustaba ir a esos lugares. Las vigilias, hermano. Esperábamos. Ahora, con la situación que vivimos, media vigilia nomás. Cuarta vigilia. Ya no estamos dando más allá de nuestras fuerzas, aunque existen problemas, los vecinos nos hacen problemas, ¿no? Pero como la iglesia de Rumanía podemos cantar pues así nomás, ¿no? Para que no los molestemos. Podemos hacer un esfuerzo más allá, pero ya nos hemos vuelto cómodos. Un hermano que vino a la iglesia de Viacha, llegó del campo y se reunió con nosotros en la iglesia. Y vino a las 8 a congregarse. Y esperó en la puerta y no había nada. Empezamos a las 10 y se sentó gozoso a alabar al Señor. Y a las 2:30 estábamos terminando. Y yo le dije, nos volvemos a la noche, hermanos. Vino el hermano enojado, me dijo, pastor, nunca más voy a venir a esa iglesia. ¿Por qué? Le dijo. Porque en la iglesia donde yo vengo, alabamos desde las 8 hasta las 8 de la noche. Eso esperaba yo. Voy a ir a buscar otra iglesia. Se fue, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, aquí, ¿cuándo nos reunimos? Domingo hasta mediodía, después, martes más, ¿cuándo más nos reunimos? Sábado, pero como iglesia. Ahora tenemos reuniones de oración de madrugada. Creo que esta es reuniones en casa, ¿no ve? 27 es en mi casa, a las 6 de la mañana. Hagamos un esfuerzo. Más allá del esfuerzo inclusive, y le digamos, roguemos, porque es un privilegio servir al Señor. Eso es conforme al corazón de Dios. Por eso David, cada 6 pasos que daba, le agradecía a Dios. Y ¿cuántos sacrificios habrá hecho? Más gloria y honor recibió. Ahora, no por sacrificios entramos al reino de los cielos, sino porque este sacrificio de paz era un agradecimiento al Señor. Creo que tenemos una vigilia acá en el POA, no sé qué fecha es, ¿ya? Esperemos estar llenos. Ayer recuerdo, y con esto voy a cortar, un tiempo después la iglesia, ¿qué hizo? Recuerdo, ¿no parece que las vigilias fueron ya muy cansadoras?
Entonces el pastor dijo, no, hermanos, vamos a hacer vigilia hasta las 2 de la mañana. Traigan sus camitas y colchones. Y desde las 2 a las 4 dormimos y despertamos y otra vez cantábamos, decían, y todos ellos sus radillas, nos dormíamos, pues. Pero aquí está diciendo, más allá de tus fuerzas. Y ellos rogaban servirle al Señor. David amaba la presencia de Dios. Creo que hoy estamos olvidando eso. Somos una iglesia muy linda en el Señor. Amo, Jesús te ama. Pero creo que debemos ir un poquito más allá. No es por obligación. David amaba su presencia. Y él no era problema hacer sacrificio cada 6 pasos. Y cuanto más hacía, más gloria recibía. David no fue un hombre que se rindió. Fallaba y desde su interior lo buscaba al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias. Mi deseo eres tú, mi momento de amor.